En la fracción 51 de Colonia Ofir fue una fracción que el instituto recupera. Cuando nosotros tomamos administrativamente la fracción, lo que encontramos es que hay toda el área agrícola sembrada con un maíz que se ensiló, por lo tanto había 40 hectáreas de suelo desnudo. Y algunos lugares que se estaban sembrando que evidentemente no tenían capacidad de uso agrícola. Lo que nosotros hicimos en acuerdo con Manuel, que es el que está sembrando, nosotros sistematizamos la chacra. Eso quiere decir que marcamos áreas que se van a utilizar según su capacidad de uso, y Manuel hace los trabajos de maquinaria necesarios para que eso en el terreno se plasme, digamos. A cambio de eso, de todas esas tareas, Manuel siembra en la fracción un esquema de rotación de cultivo que nosotros le proponemos. O sea, no es que él define qué va a sembrar, sino que nosotros le decimos, ¿te sirve sembrar cebada, sorgo? Y él dice que sí, y bueno, ahí hace un acuerdo el colono con el instituto. Mi nombre es Manuel Jodus, estamos en Colonia Ofir. Mi familia vino en 1913, se radicó en San Javier, después se fueron dividiendo, le daban fracciones. Tengo un acuerdo con el instituto de sembrar el campo, a su vez hacer el predio piloto ahí, que lo hicimos con avena y lotus y festuca. Y la cebada que sembramos, el año pasado sembramos sorgo, soja digo. Entonces estamos haciendo un manejo de suelo, que está muy degradado, que ahora después de esta cebada forrajera viene un sorgo de vuelta. Separamos entonces el área agrícola del área que para nosotros no es ganadera, nos quedamos con unas 25 hectáreas agrícolas. En el resto del área se sembró pastura, marcamos curvas a nivel. Ahí la diferencia que tiene es que las curvas se marcaron de 10 metros de ancho, lo cual son curvas importantes, y que en esa chacra en particular van a servir para que se transite con la maquinaria agrícola. Los otros problemas que nosotros tenemos identificados en las fracciones de tan pequeño tamaño es que el tránsito de la maquinaria genera muchos problemas de compactación de suelo. En la medida que ese tránsito empieza a ocurrir sobre las curvas empastadas, la presión de los neumáticos y todo eso se va a hacer fuera del área de cultivo, lo cual para nosotros también va a tener impacto positivo. Lo que buscamos con la rotación que planteamos es generar cultivos que reviertan un poco la condición de inicio, que era una condición de maíz de silo y suelo desnudo. O sea, ahora hay una cebada que se va a cosechar y va a quedar todo el rastrojo, y después va un sorgo que, bueno, es un cultivo reconocido por su capacidad de aporte de materia orgánica a los suelos, producto del volumen de rastrojo que deja. La fracción 51 se tomó la medida de hacer las curvas a nivel primero. Arrancamos con un barbecho para sembrar una cebada forrajera. Ahora vamos a continuar en una parte con sorgo granífero. Y la otra parte de la chacra está con avena, festuca y lotus. La parte de que está la pastura, el área está más erosionada y la dejamos con pastura. Un proceso de un tiempo determinado. El mantenimiento de las curvas lo que lleva la pasada rotativa, cada 2 meses, 3, depende cómo venga el año, si viene seco, si viene húmedo. Nada más de eso. Tampoco es muy difícil hacerlo. Es fácil el mantenimiento. No es una siembra derecha, sino vas contorneando la curva para frenar la caída del agua. Sin cabecera, para que cuando haces la cabecera no corre por el surquito el agua. Cuando llueven 100 milímetros, ¿viste? O 200 igual. Y corre por el surquito, después el surquito corre de vuelta, y cuando querés acordar tener una cárcava de 10, 20, 30 centímetros, 50 igual. Se puede sembrar bien, sin ningún problema. Te lleva un poco más de tiempo, capaz de sembrar 20 hectáreas, yo que sé, en el día, capaz te lleva un día y un par de horas más. Ponele que te lleve 12 horas de trabajo, en la otra capaz te lleva 10. No cambia mucho. No es imposible hacerlo.
En la corrida de agua se ha frenado mucho con la curva, no deja correr tanto el agua, se nota menos rotura en el campo. Y el rastrojo se va incorporando a medida de los cultivos, va formando como una materia ahí que fomenta el suelo y va teniendo más potencial de rendimiento después a lo largo del tiempo. Estas fajas empastadas son las famosas curvas de nivel que se utilizaban en la década de los 80, cuyo principal objetivo era marcar las labores, es decir, orientar a la maquinaria para que siempre transite en forma perpendicular a la dirección de máxima pendiente, de manera de no promover huellados y procesos erosivos, tanto en huellas como en surcos de los cultivos, ¿no? Es decir, que las direcciones de siembra acompañan esa curva de nivel. Desde 2021 se comenzó a manejar una posibilidad de evaluar esas fajas empastadas desde otra perspectiva, donde la bibliografía internacional señala, digamos, que esas curvas de nivel tienen potencial de filtrado del agua de escurrimiento, de aquellos potenciales contaminantes que viajen vía agua de escurrimiento o asociado a partículas de suelo hacia las partes más bajas del paisaje. Y ahí en ese contexto, digamos, y en el contexto de la Maestría de Ciencias Agrarias de la Facultad de Agronomía, se empezó a evaluar una fracción en particular, que es la fracción número 45 acá de San Javier, donde hay un sistema de fajas que está implementado desde el 2019 y donde, digamos, a través de un reconocimiento del paisaje, un estudio de los modelos de terreno, de cómo fluyen las escorrentías en esa fracción, se implementaron parcelas de muestreos sobre las fajas que ya estaban implementadas por los funcionarios de colonización que en aquel momento actuaron, digamos. Cuando se empezó a trabajar la idea, la posibilidad de poder implementar justamente alguna evaluación inherente a todo lo que tiene que ver con fósforo, que ustedes habrán escuchado hablar, también inherente a todo lo que es residuos traza de pesticidas. Primero que nada es una fracción que tiene uso agrícola y estos elementos están arriba de la mesa porque son parte de la producción agrícola nacional. Cuando se vio la posibilidad de poder estudiar un poco más en profundidad, haciendo análisis, etcétera, etcétera, Colonización, digamos, nos puso en contacto, por decirlo de alguna manera, con la Sociedad de Fomento Rural de acá de San Javier Ofir, que es quien tiene como tenedor actualmente esa fracción. Estuvimos en una charla acá, se le explicó a los productores justamente esto que yo te decía, el potencial filtrante que tienen. Se hicieron algunas estimaciones teóricas en base a algunos modelos que hay de ese potencial de filtración del agua de escurrimiento. Se recorrieron las fracciones, no solo esas, sino varias experiencias ya sobre finales del año pasado. Y bueno, ya sobre finales del año pasado también ese proyecto se presentó ante Facultad de Agronomía, digamos, ante tutores que guían, digamos, un poco el trabajo de maestría. Fue aceptado en facultad y ya a partir de mediados de este año se empezó a trabajar en pos del muestreo. Los productores saben dónde están las parcelas, esas parcelas están delimitadas, ustedes van a poder ver que cada parcela está delimitada con banderines. Son dos fajas consecutivas que están más o menos distanciadas a unos 120, 150 metros entre sí, donde la faja que está más arriba, que ustedes pueden ver más arriba, tiene un área de aporte más o menos de 5 hectáreas y la faja que está abajo anda en el entorno de las 8, en esa sección, en esa porción del paisaje con la ladera más fuerte, que es donde están todas las parcelas que ustedes pueden apreciar con los banderines. Esos banderines se colocaron a efectos de armonizar, digamos, la operativa, de que el operario que siembra, aplica fitosanitarios, cosecha,
pueda, digamos, con tiempo, mientras está operando, informarse de que ahí hay algo para tomar la decisión bueno, de doblar o no, y corregir el rumbo de la maquinaria, porque estamos hablando de que también la maquinaria tiene sus dimensiones considerables respecto de lo que es la parcela. Lo que está midiendo Gustavo es sobre el escurrimiento que se genera luego de una lluvia, cuánto de los residuos que el agua arrastra consigo puede llegar a ser retenido sobre esas curvas con fajas empastadas asociadas. Es decir, hay aplicaciones de herbicida, hay aplicaciones de insecticida, hay fungicida que se aplican, hay fertilización. Todo eso se sabe que una parte va a la solución del agua y corre. Si de alguna forma no se detiene esa escurrentía, termina en un cauce de agua. Eso genera problema de calidad de agua. Las fajas empastadas aparentemente en el mundo se han validado como faja filtro y se supone que hay un determinado porcentaje de toda esa cantidad de principios químicos activos disueltos en agua que pueden ser captados por la faja. Lo que pasa es que todo el modelo está validado para otras condiciones. Gustavo lo que se propone es evaluarlo en unas condiciones nuestras, es decir, condiciones de suelo, condiciones de chacra, porque toda la validación es experimental y por lo tanto hay poca validación en superficies convencionales o comerciales. Y si eso funciona, para nosotros también no solamente tenemos un impacto positivo en el cuidado del suelo, sino que producto del enclave de estas dos colonias que bordean en parte todos los cauces de agua que abastecen el área protegida de Estero y Farrapo, le podríamos generar un aporte positivo en cuanto a mejorar la calidad del agua que llega al área protegida también. O sea, los pequeños cauces que están atravesando las fracciones del instituto terminan abasteciendo cauces mayores y esos cauces mayores mueren en el río Uruguay. De alguna forma que nosotros captemos dentro de la misma chacra los residuos de los productos que estamos usando en la producción y que esos residuos no lleguen a los cauces, también es parte de una agricultura ambientalmente más amigable y bueno, eso, por ahí está el desafío hacia el futuro. Es decir, de seguir desarrollando agricultura, pero desarrollándola con prácticas que nos posibiliten ir reduciendo los impactos negativos que estamos teniendo sobre otras áreas de los ecosistemas. Lo bueno, digamos, de hacer este proceso de sistematización, de siembra y de recuperación sobre fracciones que están libres, es que al momento de la adjudicación el instituto entrega un campo con mejores condiciones de trabajo para el colono que entra y a la vez le marca determinadas actividades en determinados lugares del campo según la capacidad de uso de los suelos, lo cual es como el comienzo, digamos, de una producción sustentable o inteligente, por decirlo de alguna forma, en la medida que se entiende que la actividad productiva que se realice sobre esas distintas áreas de los campos se van a adecuar al potencial que los campos tienen. Los campos tienen, aunque sean chicos, una diversidad de potenciales de uso y parte de la lógica de la regional es decir, cuando el colono entra, utiliza el campo de acuerdo a su potencial para que no pase lo que ha venido pasando en la historia, que es un uso inadecuado para el potencial, lo que hace es acelerar la capacidad de los campos para entregar o fertilidad o forraje o lo que sea y se agotan más rápido. Es una forma de marcar el futuro de la actividad productiva para esa fracción ya desde el momento del llamado. O sea, el colono que se anota o el aspirante a colono que se anota conoce qué es lo que el instituto espera de ese campo en particular.